Wilfred Bion es un psicoanalista, os recomiendo su libro, Experiencias de Grupo. La verdad es que de todo es un libro muy pequeñito, y de todo el libro la verdad es que se hace bastante pesado, por lo menos a mí se me hizo, porque es muchos ejemplos, pero es un clásico y al final, porque son ejemplos de grupos, de lo que dice uno, otro, y entonces yo pensé y contestó, pero hay un apéndice que es un clásico. El apéndice es el que hay que leer obligatoriamente si uno quiere entender a Bion, además se entiende, y el resto pues si te apetece. Entonces en lo que va a hablar es de estados emocionales grupales. Hay diferentes corrientes en el psicoanálisis. Uno es el de Melanie Klein. Los que estuvisteis el año pasado en los seminarios, hablamos de ella, que era la de las posiciones esquizoparanoide y la posición depresiva, es esa. Se ha hecho muy famosa por este tipo de palabras y por su concepto de la teta buena y la teta mala, que es la parte buena o la parte mala que uno identifica en una persona, en este caso la madre. No voy a explicar Melanie Klein porque eso es para un día. Pero el caso es que este señor es su alumno, con el que, por cierto, al final hay desavenencias. Pero claro, al ser su alumno hay una cuestión que hay que entender también de Bion que le da mucho sentido a lo que hace, y es el concepto de posición. O sea, en el concepto kleiniano que él toma, aplicado a una persona, tú no es que seas un depresivo, no. Tú estás en una posición depresiva. Mañana igual no. O sea, no se habla tanto de como que forma parte de ti lo que sea tu forma de entender la realidad, las relaciones, tu ánimo, lo que sea, sino que ese es el momento en el que estás, que se puede mantener más o menos tiempo. Entonces no se habla tanto, lo que se habla es de una posición. Tú estás en esa posición y probablemente con el tiempo salgas de ella. ¿Sí? Entonces, ¿por qué explico esto? Porque Bion va a presentar tres supuestos básicos que en realidad son tres posiciones por las que pasa en este caso un grupo. Pasa por ellas, pero no se queda en ellas, sino que es un momento del grupo o un tiempo del grupo que luego probablemente evolucione hacia otro sitio. Estos son, para los que estamos metidos en psicología, los famosos supuestos básicos de Bion. Los tres famosos supuestos de Bion. Entonces él escribió tres, no, y una cosa tienen los psicoanalistas, sobre todo los clásicos, que les ponían todos nombres muy rimbombantes, que no sabes si te ayudan a entenderlo o te terminan de confundir. Entonces el primer supuesto básico es el de la dependencia. ¿Qué quiere decir supuesto básico de la dependencia? Llega el director de un equipo de trabajo y dice, muy bien, vamos a hacer una campaña, no sé, vamos a presentar una campaña de marketing para nuestro nuevo producto. ¿Cómo se os ocurre que lo podemos hacer? Y hay 5 colaboradores suyos, 5 subordinados suyos. Una cosa que es frecuente que pase es que suceda que a alguien se le ocurre algo muy frecuente. Cuando va el profesor y pregunta, ¿quién se lo sabe? ¿O quién quiere decir no sé qué? ¿Qué suele pasar o qué pasa con mucha frecuencia? Y lo dice. Saberlo, probablemente, por ejemplo, en el director todos tienen una idea de lo que harían. Y en los alumnos, pues muchos tendrán una idea, incluso podría ser errónea, pero la dicen muy frecuentemente, no. No, dicen, no voy a decir yo aquí lo que haría porque igual no coincide con lo que piensa el jefe o me empiezan los demás a criticar. En fin, yo si digo lo que se me ocurre, no tengo nada a ganar y igual encima de que hago lo que puedo y colaboro, me llevo un rapapolvo. Entonces, si todos se callan, ¿qué es lo que habitualmente hará el jefe? El jefe lleva muy mal ese silencio y dice, bueno, aquí hay algo que hacer, como yo soy el jefe, yo tengo que resolver esto. Y cree que es él el que lo tiene que resolver. Y como cree que es él el que lo tiene que resolver, pues empieza a explicar qué plan le parece al bien. Y cuando él diga, bueno, pues este plan es el que se me ocurría a mí, ¿a vosotros qué os parece? ¿Qué pensáis que dirán? ¿Qué magnífica idea ha tenido el jefe? O sea, si no has hablado cuando no había dicho nada, como para que hables para llevarle la contraria. Ese es el supuesto de dependencia. Supuesto de dependencia lo que hace, lo que viene a decir, creo que son un punto poético los psicoanalistas, en que se convierte al líder en una especie de divinidad omnipotente. Entonces, el que tiene que resolver el problema que haya en el grupo es el líder. Y los demás no tienen nada a hacer, simplemente esperar a que el líder lo resuelva.
Es una posición muy pasiva por parte de los que no son líderes, de los seguidores, digamos, como se diría en inglés, que de alguna manera le genera además muchísima presión al líder para que asuma el rol que el grupo quiere. Y se llama de dependencia porque nosotros somos muy pequeñitos, nosotros no sabemos, y entonces pues tú nos tienes que iluminar y tú nos tienes que decir lo que hay que hacer. Y se llama supuesto de dependencia. El segundo supuesto es el de emparejamiento, que tiene su tela porque originalmente lo que se planteaba era que surgiría una pareja en el grupo que tendría un hijo que sería el Mesías del grupo. Todo esto es muy poético porque evidentemente tú no puedes esperar que en un equipo de trabajo se líen dos, que tengan un hijo y que luego encima sea el que vaya al equipo y lo salve. Pero, ¿cuál es la idea? La idea básica es que tú estás esperando un acontecimiento, que ese acontecimiento será el que solucionará los problemas. Entonces, si consideramos una pareja un equipo, un grupo, que es discutible, puede ser que una pareja diga, bueno, nuestros problemas de pareja se solucionarán pues cuando nuestros hijos vayan a la universidad y ya no tengamos problemas económicos. O cuando nos jubilemos que ya no tengamos conflictos laborales. Y ponemos la solución de lo que nos pasa en la pareja en que va a suceder algo externo a nosotros que nos va a solucionar el problema. Entonces, es esperar que va a suceder algo que es externo, que es lo que nos solucionará. Entonces, cuando sucede, que a veces sucede y otras no, normalmente lo que se ve es que la pareja tenía sus problemas y que, bueno, ese podía ser uno más, pero que solo con eso no se soluciona. Entonces, es la esperanza de que algo externo al grupo le va a solucionar los problemas al grupo. Y una vez más, los miembros del grupo no tienen que hacer nada. O sea, siempre son en los tres supuestos de Bion, la posición del grupo es pasiva, excepto la del líder que le dicen en el primero que le dicen que haz tú, pero no van a ser ellos los que tengan que hacer nada o lo que van a hacer es lo que les diga otro. O sea, yo voy a hacer lo que me diga mi directo. O yo voy a esperar a que las circunstancias sean propicias. Yo tengo un negocio y digo, bueno, cuando se acabe la guerra de Ucrania, mi negocio volverá a ir bien. ¿Sabes? O cuando nos compren los chinos, la empresa, a partir de ahí va a ir bien. Entonces nosotros ya no tenemos que hacer nada. Esperamos a que nos compren la empresa y cuando nos la compren, pues ya hacemos una fiesta y se soluciona todo. Pues rarísima vez es así. O sea, se soluciona ese problema contextual, quizás te ayude, pero normalmente lo que te encuentras es que en ese equipo había otros muchos problemas que son los que hacen que no funcione y los vas a mantener a pesar, o sea, lo único que haces es no ponerte a resolverlos. Porque como tú no, la responsabilidad de esa solución está fuera del equipo, pues solo hay que esperar a que se produzca. Llevamos dos, la dependencia y el emparejamiento. El tercero es el del ataque-huida, que sí que se asume que vas a hacer algo, pero lo que vas a hacer vuelve a ser dependiente. Ahora no depende del líder, sino también de una circunstancia habitualmente externa. Por ejemplo, tengo un periódico y las ventas de mi periódico van mal. Bueno, pues tengo El Mundo. Bueno, pues cuando consigamos adelantar al país, se solucionarán nuestros problemas. Entonces, tú ves como un enemigo el país, que es el que te está quitando lectores, y si tú consigues rebasarle, tú tienes solución al problema. Entonces, la razón de tu funcionamiento y de las decisiones que tú tomes es adelantar a tu rival. Te puedes pasar años intentándolo adelantar y al final igual vas y lo adelantas y lo que te das cuenta es de que han caído los lectores en todos los medios de prensa y que resulta que si un periódico tiene una tirada de 100.000, hay un youtuber que tiene 3 millones de seguidores. Y tú estabas centrado en que todo tu esfuerzo va contra alguien. Y por lo tanto, tú no eres responsable de lo que estás haciendo, porque tú estás haciendo simplemente lo necesario para superar al otro. Si saca una colección de héroes del fútbol, tú pues sacas una colección que sea más y mejor que la que ha sacado el otro, a ver si le puedes robar la tostada. Lo cual, al final, tus decisiones están en función de ese otro. Y lo que sucede es que estás dejando de ver todos los demás factores.
y no estás haciendo lo que tienes que hacer porque tú no haces lo que tienes que hacer, tú haces contra otro. Se llama de ataque-huida porque ese es el ataque. El sistema de huida es cuando tú estás intentando evitar por todos los medios algo que tú vives como persecutorio. Pues eso, por ejemplo, nos quieren comprar los alemanes. Y entonces todos mis problemas se solucionan con que no nos compren los alemanes. O hay un banco que nos quiere, que se quiere fusionar con nosotros, pero en realidad lo que va a hacer va a ser absorbernos. Todo se soluciona si no nos absorbe ese banco. Entonces tú haces todo para escaparte, no le atacas porque tú no puedes atacar a eso, para escaparte de algo que te asusta. Pero claro, vuelves a tomar todas tus decisiones dependientemente de esa situación, no forzosamente las que quieres. ¿Sí? Esos son los tres supuestos de Bion. Entonces, los tres supuestos de Bion lo que en realidad explican son estados muy emocionales del grupo. El grupo está pillado en una emoción. Y esa emoción lo que le ocurre es que lo deja atascado. Mientras no se resuelve el conflicto emocional, no se puede trabajar. Pues te puede repatear todo lo que ha dicho Bion. A mí esto que dice Bion me suena a una broma, ¿no? Una cosa que en un momento dado le vino a la cabeza, se inspiró, lo dijo, pero no tiene que ver con la realidad. Bien, eso es, cada uno puede pensar lo que quiera. Aunque en el grupo hay veces, no es que los grupos siempre estén en uno de esos momentos, pero hay veces que están muy bien definidos por ese momento. Pero bueno, puede pensar lo que quiera. Pero lo que sí que es seguro, prácticamente seguro, es que cuando está pillado en la emoción, el grupo no es capaz de elaborar, de pensar y de ser eficaz en la tarea. O sea, se queda en bucle en la emoción. Es como si, por ejemplo, te dicen, eres joven, estás en la universidad, tienes un desengaño amoroso, te ha dejado tu novio o tu novia ayer y mañana tienes examen. ¿Vas a estudiar? No. ¿Quieres estudiar? Sí. ¿Puedes estudiar? No. ¿Por qué? Porque estás atrapado en la emoción. Entonces, mientras estés atrapado en la emoción, no te puedes poner a pensar. O sea, ¿quién se pone a estudiar? Si yo lo que quiero es echarme a llorar, ¿cómo quieres que estudie? Entonces, cuando una persona o un grupo está atrapada en una emoción muy intensa, no es capaz de reflexionar, no es capaz de analizar y no es capaz de desarrollar una tarea. Y eso se ve constantemente en los equipos de trabajo. Cuando un equipo de trabajo, por ejemplo, un claustro de profesores, un servicio médico, un equipo de cualquier tipo de empresa, de directivos, cuando están pillados en el enfado o en el conflicto entre ellos o en lo que sea, eso no va bien, porque están intentando, si no es resolver, por lo menos escenificar su conflicto, pero no avanzan o avanzan muy penosamente. Y eso sí que es una cosa muy a tener en cuenta. Si tú estás dirigiendo un grupo o un equipo de trabajo que está pillado en una situación emocional, más te vale ayudarles a resolver la situación emocional, porque hasta que no la resuelvan, no serán eficaces. Cosas que queráis decir de todo esto, que igual esto es más teórico. ¿Qué pensáis que le van a decir al director del equipo o al líder de un grupo que ponga sobre la mesa el conflicto que hay en ese grupo o en ese equipo? Efectivamente. Le van a decir de todo menos bonito o bonita, porque están en la situación de la caverna de Platón, pero en realidad le pagan para eso. O sea, eso no es voluntario. Si tú aceptas una dirección de un equipo, en realidad te toca eso. Si no, pues no vas a hacer bien tu trabajo. No vas a facilitar que el equipo haga su trabajo, porque no estás colaborando a que resuelva su conflicto. Yo me acuerdo, ahora me estoy acordando, en un hospital de Cantabria, yo estaba llevando una formación y, y bueno, llevaba varios años haciendo cursos allí, pues los cursos típicos que se hacen allí, relacionados conmigo, con la psicología, mi trabajo, eran pues los de cuidado del paciente, la relación con el paciente, los conflictos y los conflictos en los equipos de trabajo. Total que llevábamos ya varias ediciones de esto.
y un año teníamos que a puro años ya teníamos buena relación el responsable de enfermería de formación y yo. Y entonces pudimos hacer un proyecto un poco más ambicioso y en vez de hacer un tema, lo que hicimos fue una especie de cursos que había una parte muy pequeña teórica y luego básicamente era una supervisión de lo que les quisieran hablar. Y una cosa muy interesante es que una vez surgió la historia del hospital. Y entonces en la historia del hospital había dos tipos de enfermeras, porque entonces todo eran mujeres. Esto es la historia, no es como ahora que ya está más igualado. Entonces había dos. Unas venían de la Cruz Roja. Entonces las de la Cruz Roja no habían estudiado enfermería. Habían hecho un curso, pero no habían estudiado lo que es propiamente el grado de enfermería. Y esas eran las originales, y eran las chicas de la Cruz Roja. Y luego había otras que sí que habían hecho el estudio de enfermo, pero no tenían experiencia. De tal manera que había un grupo que tenía la experiencia, que eran los de la Cruz Roja, pero no tenían la formación académica. Y el otro tenía la formación académica, pero no tenía la experiencia porque no había trabajado en el hospital. Y durante un tiempo fueron dos grupos muy enfrentados. Y habían pasado muchos años de esto, igual habían pasado 20 o 30 años, y pudieron hablar esa diferencia y lo que les costó encontrarse, y cómo aún todavía, pues por ejemplo, cuando alguien, ya claro, estas ya habían promocionado, entonces ya eran supervisores. Entonces llegaba y decía, bueno, a la hora de elegir un enfermo o enfermera, ¿esta de dónde viene? ¿De la Cruz Roja? Pues me interesa. O al revés, según del equipo que fuera. De cómo esa historia había quedado incrustada en el funcionamiento del personal de enfermería. No sé bien cuánto les ayudó el hecho de poderlo hablar en este seminario, pero a nivel teórico vamos a decir que les sirvió de algo poderlo hablar y de alguna manera pudieron resolver por lo que quedaba de conflicto y de alguna manera hacer un elemento integrador de lo que era el personal. Yo ya digo que lo cogí ya eso muy, pero decían que era una cosa que ya casi ni se acordaban. O sea, estaba presente, pero de una manera muy inconsciente. Entonces, en el origen, ¿cuánto estorbaría esa fragmentación del equipo? O sea, claro que al final sobrevives. O sea, no es que se pare el hospital por eso. Pero ¿cuánto habrá influido y dificultado la tarea? Y sobre todo, ¿cuánto habrá hecho sufrir a muchos profesionales? Porque el conflicto emocional estás en bucle, mucho es inconsciente, estás en uno de esos supuestos básicos de Bion u otra cosa que no la ha descrito nadie, pero que es igual, que es una cuestión emocional, o en una negación como la que hablaba Platón o la que hablaba el otro, Janis, y mientras estás ahí, claro, estás ocupado emocionalmente, no lo resuelves, ni sabes muy bien lo que pasa, y eso te enfada, te frustra, te enfadas con todos, aumenta la agresividad y dificulta mucho la tarea. Y esto que parece una perogrullada, y que bueno, pues esto es muy sencillito, ¿y para qué? Pues esto es la historia de un montón de equipos y de trabajo y de grupos, pero de un montón.